Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. También saludamos a todos nuestros hermanos, ministros, pastores que nos ven a través del canal de Teología Bíblica, Ministerio de Restauración a las Naciones. Todos sean bienvenidos a una clase en vivo de Teología Bíblica. Vamos a dar paso, por favor, a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro. Buenos días, amados hermanos, que el eterno Dios les llene de paz y de gracia. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar dentro de la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Saludamos también a todos nuestros señores ministros que nos escuchan a través de la televisión cristiana, aquí en el Ecuador, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y también en Europa, especialmente en la nación de España. Que la paz y la gracia esté con cada uno de vosotros. Y el día de hoy vamos a comenzar con una materia muy interesante, al cual he titulado Cosmovisión Cristiana Apologética. Tenga la gentileza de ponerse de pie para orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso, eterno juez de toda la tierra, Padre muy amado por nosotros, queremos presentarnos esta mañana a través de la segunda persona divina de su Trinidad, nuestro amado Salvador Jesucristo. Reconocemos, Padre, que usted es un Dios trinitario y que usted es soberano y que usted, Padre eterno, tiene atributos incomunicables que le pertenecen solamente a usted. Reconocemos, Padre, que usted es omnisciente, que usted es omnipotente, que usted es omnipresente, que usted es omnisapiente. Usted, Padre, es Dios Espíritu infinito, eterno e inmutable. Usted es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y gracias le damos, amado Dios, por el honor que usted nos brinda de poder ser sus hijos. Gracias, Padre bueno, Padre eterno, por el conocimiento escritural del libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional, la Biblia. Queremos agradecerle también por el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, el inspirador de la Santa Escritura, el pastor de la Asamblea de Hermanos Neotestamentaria. Padre, gracias por ese honor doctrinal que usted nos educa. Asimismo, queremos bendecir, mi Dios, a todos los ministros de la palabra que estén aquí y que nos escuchan por la televisión cristiana, por todos los hermanos en general que son educados, edificados a través
ministerio de restauración a las naciones a través de su escuela de teología bíblica. Padre, hemos honrado su presencia, hemos honrado la Biblia y al autor de la Biblia. Ahora queremos que usted nos eduque y que ensanche nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, que ensanche nuestra sabiduría para desplegar el conocimiento. Todo lo que hagamos sea para su gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y tengan ustedes la amabilidad de ir al Nuevo Testamento, al libro, a la epístola de Judas. La epístola de Judas. Y vamos a darle el honor a la hermana Yasmine que lea del 1 al 3, por favor. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Epístola de Judas, versículos del 1 al 3. Salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy amable mi hermana Yasmín, y vamos a poner la academia de este libro. Judas, que se traduce Judá en hebreo y Judas en griego, fue uno de los 4 medio hermanos de nuestro Salvador Jesucristo. El libro de Judas, la epístola de Judas, es el 4º libro más corto del Nuevo Testamento. Primero es Filemón, segunda es Segunda de Juan, tercero es Tercera de Juan, y de ahí viene la epístola de Judas. Vuelvo a decirlo, la epístola de Judas es el 4º libro más corto del Nuevo Testamento. La epístola de Judas, señores ministros, es la última de 8 epístolas generales. Judas cita el Antiguo Testamento directamente. Contextualmente, a este sermón epistolar podría ser llamado los Hechos de los Apóstoles. Vuelvo a decir, cuando nosotros leemos la epístola de Judas, nosotros nos damos cuenta que podríamos llamarle a esta epístola, y lo voy a apuntar en la pizarra, los Hechos de los Apóstatas. Es interesante, damas y caballeros, este título, porque cuando usted se detiene a leer esta hermosa epístola de pan de vida, se da cuenta que instruye claramente sobre los falsos maestros. El nombre de Judas era común en la época del Señor Jesucristo.
ya que Judá fue uno de los 12 patriarcas. Y les cuento que se había tomado popular por el héroe judío llamado Judas Macabeo, que lideró una vez en la historia la nación en su lucha por la independencia de Siria en el año 166 antes del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento menciona a 6 Judas. Esto es importante. El Nuevo Testamento menciona a 6 Judas. El primer Judas es el medio hermano de nuestro Salvador Jesucristo. El segundo Judas de Galilea, recordemos que encabezó una rebelión contra los romanos y como resultado este Judas murió. El tercer Judas que menciona el Nuevo Testamento, después recordemos de la experiencia en el camino a Damasco. Pablo fue a la casa de un Judas que vivía, dice la Biblia, en la calle derecha. 3 días después, Ananías lo encontró en ese lugar. Y usted lo va a poder leer después en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El cuarto nombre de Judas que menciona el Nuevo Testamento es de sobrenombre Barsabás. Barsabás fue escogido por la iglesia de Jerusalén para ir con Pablo y Bernabé a entregarle a la iglesia de Antioquía la carta de Jacobo. Esta carta que mencionaba la salvación a los gentiles. Y usted también podrá leerlo esto en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El quinto Judas que menciona el Nuevo Testamento. Recordemos, los 12 discípulos del Maestro Divino incluían a 2 Judas. Al primero se le menciona siempre después de Jacobo, hijo de Alfeo, y se le denomina hermano de Jacobo. Y usted lo puede leer en el Evangelio del médico Lucas, en el capítulo 6, versículo 16. Y también usted podrá leerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. El último Judas que menciona el Nuevo Testamento es el conocido Judas Iscariote. Entonces, el nombre Judas era muy popular en los tiempos del Maestro Divino. Pero recordemos que viene de la palabra Judá, y Judá fue uno de los 12 patriarcas de la nación judía. 6 veces nombra el Nuevo Testamento el nombre Judas. Señores ministros, cuando enseño la materia de cosmovisión apologética, mi objetivo es proveer las bases para el desarrollo de una mente bíblica. Así permitirá a cada creyente ver la vida a través del lente de la revelación de Dios. Cuando aprendemos nosotros, los cristianos, los principios de la defensa de la fe,
ante las diferentes corrientes de pensamientos contrarios a las verdades escriturales de la Biblia. Cuando yo digo escriturales, es porque esta palabra abarca, y esto es muy importante. Agarre el plumón, mi hermana Yasmín. Cuando nosotros, como creyentes, aprendemos la escritura bíblica, cuando nosotros la creemos y la defendemos, entonces nosotros podemos, mira qué interesante, aplicar la palabra apología. Pero cuando yo hablo escritural, es porque esta palabra escritural abarca primero la redacción de la Biblia, por favor. Redacción de la Biblia. Expresión de la Biblia. Transcripción de la Biblia. Caligrafía de la Biblia. Grafía de la Biblia. Grafología de la Biblia. Ideografía. Ideografía de la Biblia. Y la última, la pictografía de la Biblia. Señores ministros, tan importante es la academia bíblica cuando de un púlpito de teología bíblica se enseña la pureza de la Biblia. Gracias, hija. Cuando nosotros estamos hablando de la escritura sagrada, la mente mayormente piensa solamente en la gramática que está dentro de la Biblia. Pero déjeme decir algo. Legalmente, por ejemplo, cuando alguien le falsifica legalmente su firma y usted está dentro de un juicio por una cantidad de dinero en una letra, y usted niega esa firma porque es adulterada, ¿qué es lo que el fiscal de la nación hace? Le manda a hacer un peritaje de firma. ¿Estamos de acuerdo? Para ver si esa firma le corresponde. La palabra escritura encierra, hermanos, mire todo lo que encierra. Redacción, expresión, transcripción,
caligrafía, Biblia, grafología, la ideología y la pictografía. Y todo ese punto que forma la palabra escritura le dan veracidad que la Biblia es verdadera. Quiero dar un extracto de la palabra cosmovisión. Córreme por favor la pizarra. La palabra cosmovisión, primeramente, es una palabra compuesta. Cosmo, universo, y visión, poder ver. Vuelvo a decir, la palabra cosmovisión es una palabra compuesta. Cosmo, universo y visión, poder ver. Cosmovisión. Cosmovisión. Abajito del cosmo ponga universo. Y visión, poder ver. Gracias, hija. La materia es cosmovisión cristiana apologética. Présteme atención. ¿Cómo usted podría defender apologéticamente, bíblicamente, la Santa Escritura si usted no conoce la visión del individuo? La palabra cosmovisión. Cosmo significa universo y visión significa poder ver. Cada individuo tiene una cosmovisión. Cada ser humano aquí en esta tierra, en este planeta llamado Tierra, tiene una manera de ver el universo. ¿Está claro? Sus hijos, sus nietos, los vecinos, los tíos tienen su propia cosmovisión. Cada uno de ellos tiene su propia manera de ver el universo. La manera de mirar el mundo de cada individuo ha formado las diferentes escuelas de pensamientos bibliotecarios. Esto es interesante. Usted puede ver acá, en el Infocus, una biblioteca. Y en esta biblioteca podrían haber 500.000 de libros. Pero cada libro, cada autor de cada libro tiene su propio pensamiento. Y ese libro forma generaciones de pensadores. Quiero explicarles, por ejemplo, dentro de esa biblioteca se encuentra el libro de Carlos Darwin sobre las evoluciones. Y ese libro ha transformado mentes en el mundo. Un pensador puede tener 100.000 seguidores. Frederick Engels
Sigmund Freud tiene sus libros y tienen miles de seguidores. Ahora regresemos a lo que es cosmovisión. Mira qué interesante. Miren lo que es cosmovisión. Cosmovisión. Una manera propia de ver el universo. Una manera propia de ver el universo. Presten atención. Sigmund Freud tiene una manera propia de ver el universo. Friedrich Engels tiene una manera propia de ver el universo. Los ateos, los escépticos, los agnósticos y los sectarios tienen una manera propia de ver el universo. Y esta cosmovisión propia, ahora miren el Infocus, ha creado escuelas bibliotecarias de pensadores. ¿Sí entendemos? Cuando nuestros hijos van a la universidad, ingresan a un mundo de biblioteca de diferentes pensadores. Y es ahí cuando les enseñan la teoría de los pensadores del Big Bang. Es cuando les enseñan la teoría de la evolución. Y les enseñan una serie de cosas por cosmovisiones, por maneras propias de ver el universo. Mi anhelo en esta clase de cosmovisión cristiana es presentar con esta palabra cosmovisión las verdades de la Biblia para poder entender lo que realmente es el universo, el mundo, el origen de la creación, el origen del hombre, el propósito del hombre y el destino del hombre. Cuando usted llega a conocer la palabra escrita por el Creador, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando usted comienza a estudiar la Biblia, cuando usted llega a conocer el origen de la creación, el origen del hombre, la historia del hombre y el destino del hombre, cuando usted conoce la historia de la nación judía, cuando usted conoce la historia del Nuevo Testamento, usted llega a conocer parte de Dios. Por lo tanto, la cosmovisión propia se vuelve una cosmovisión cristiana. Usted tenía una cosmovisión antes de ser cristiana con una escuela de pensamientos, por ejemplo, atea, agnóstica, escéptica, religiosa. Pero cuando usted ha sido instruido por la Biblia, su manera de poder ver el mundo, de poder ver el universo, el cosmos, cambió. Y ahora usted tiene una manera de ver el universo de una manera cristiana. Y ahora yo quiero a este nombre, cosmovisión cristiana, quiero darle un apellido. Y el apellido que le voy a dar es apologética. El nombre es cosmovisión cristiana y su apellido es apologética. La palabra apologética
secta es defensa de la fe. Quiero volver, señores ministros, hermanos en general. Cuando usted viene al cristianismo, viene con una cosmovisión. Cuando usted lee la Biblia, su manera de ver el universo cambia a una cosmovisión cristiana. Por lo tanto, usted es cristiano, pero usted tiene que creer en la Biblia. Cuando usted cree en la Biblia, usted defiende lo que cree. Voy a dar un ejemplo. La secta de los testigos de los sábados. Ellos tienen una cosmovisión sectaria. Y ellos defienden lo que creen. La secta de los mormones tienen una cosmovisión sectaria. Y ellos defienden lo que creen. ¿Qué es una secta? Una secta es una depravación del cristianismo. Y casi siempre las sectas tienen su propia Biblia. Por ejemplo, la secta de los testigos de los sábados tiene la Biblia adulterada, traducción del Nuevo Mundo. La secta de los mormones tiene la Biblia adulterada, llamada el Libro Mormón. Ellos tienen su propia cosmovisión sectaria y defienden lo que creen. Y nosotros los creyentes, que tenemos al Dios vivo y verdadero, que tenemos el libro de los libros, el libro por antonomasia, nosotros tenemos que defender lo que nosotros creemos. Pero quiero decirle algo. Usted puede venir a una casa de oración, con todo respeto. Usted puede cargar la Biblia, la palabra de Dios, y no creer en la Biblia. Entonces, si usted no cree en la Biblia, usted no puede defender la Biblia. Porque uno defiende lo que cree. Es por eso que cuando describimos la palabra escritura, ahí involucraba una palabra, ideo, de ideas. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se forma una cosmovisión? Cualquier cosmovisión. Por ejemplo, una persona que no es cristiana tiene su propia cosmovisión del universo. ¿Cómo se forma una cosmovisión? Díganme algo. Les voy a dar una idea. Una cosmovisión, una manera de ver el universo, una manera de ver el mundo, se forma a través de conceptos. Se forma a través de ideas. Se forma a través de ideas heredadas por nuestros ancestros. Se forma a través de tradiciones de nuestros ancestros. Se forma a través de la cultura, del estrato social, del sistema espiritual en que uno nazca. ¿Sí entendemos? Por ejemplo, usted nace, sale del vientre de su madre y su madre y su padre le empiezan a inculcar sus ideas, sus conceptos, su cultura, su religión.
Y ahora escuchen esto. Mírenme, preciosos hermanos. Usted llega al colegio, no a la escuela, sino al colegio, donde su intelecto está mayor desarrollado y su independencia es más libre. Y usted empieza a absorber la educación colegial y la empieza a unir a las ideas y conceptos que usted recibió al crecer. Usted llega a la universidad y empieza a recibir otro tipo de escuela de pensamiento. ¿Y en qué termina esto? En una unidad de una cosmovisión en el transcurso de la historia del hombre. Y tenemos miles de pensamientos en el mundo. Así nos enfrentamos a la historia de la humanidad. ¿Cómo podríamos definir el nombre cosmovisión cristiana? Apunte, hija. ¿Cómo podríamos definir el nombre cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana es el conjunto de verdades, que el único Dios verdadero revelador reveló en su Biblia. Para que el hombre pueda conocer y así podamos tener las respuestas correctas. Gracias, mijita. Córrame de arriba. Las respuestas correctas. Excelente. Miren qué lindo. ¿Cuál sería entonces un significado de cosmovisión cristiana? Es el conjunto de verdades que el único Dios verdadero, revelador, reveló en su Biblia, para que el hombre pueda conocer y así podamos tener las respuestas que necesitamos. Juan 17:3. Escúcheme bien. Estamos trabajando en la escuela de teología. Estamos en la televisión cristiana, bendiciendo a ministros de la palabra humildes y a grandes hermanos. Cosmovisión cristiana. Si le preguntan, ¿qué significa
el ser cristiano. ¿Qué es el ser cristiano? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Precioso, gracias, hija. Entonces, la cosmovisión cristiana significa lo que dice en la teología de Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana? Conocer al Dios vivo y verdadero y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, el Dios misterioso, en latín es el Deus Mysterius, se volvió el Dios revelador, el Deus Revelatus. El finado Martín Lutero lo decía así: el Deus Mysterius se volvió el Deus Revelatus. Ahora, préstenme atención. Cuando nosotros ya conocemos el nombre de cosmovisión cristiana, que es ser renovados por la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos a creer en la palabra de Dios, le vamos a poner el apellido al nombre cosmovisión cristiana y sería apologética. Arriba. La palabra latina apologética. La palabra latina apologética. Voy a poner una frase latín. Veratitis, con B chica, veratitis, defensio. Veratitis, ahí lo tienen en la pizarra. La palabra latina apologética, apágame la luz un ratito, hija. La palabra latina apologética, veritatis defensio, que significa defensa de la verdad. De esto se trata esta materia que estoy educando. A Él sea la gloria para todas las edades. Pero hay algo profundo. El creyente debe de ser un veritatis defensio, una defensa de la verdad, una defensa del Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad. ¿Qué estamos defendiendo los creyentes? El Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia que tiene que defender el Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia no tiene que defender al profeta Isaías. La iglesia no tiene que defender el Pentateuco. La iglesia tiene que ser un defensor del Evangelio. Porque nos estamos enfrentando a otros evangelios. Que habla el libro de los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo hablaba de aquellos anatemas que proclaman otro evangelio. ¿Cuál es la misión de la asamblea de hermanos
neotestamentaria muy sencilla. Veracitis defensio, defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toma asiento, hijo. Ahora, muchos se van a preguntar por la televisión cristiana y de repente aquí también, ¿defensa de qué? Una respuesta es de los ataques y de las mentiras en el cual el hombre sin Dios vive, donde vive su propia cosmovisión de vida. Esa cosmovisión de vida la han cultivado en su corazón, la han propagado a sus hijos, y de esta forma se han formado las diferentes escuelas de pensamientos. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, una escuela de pensamiento, el ateísmo. El ateísmo es la negación de la existencia de Dios. Otra escuela de pensamiento, el escepticismo. El escepticismo es la doctrina filosófica que afirma que la verdad no existe, o que si existe, el hombre es incapaz de conocerla. Se está hablando en la doctrina filosófica del escepticismo, se está hablando de la incredulidad, de la duda, de la incertidumbre y la desconfianza. La tercera escuela de pensamiento, por ejemplo, es el agnosticismo. El agnosticismo es la doctrina filosófica que niega el entendimiento humano, la capacidad de llegar a comprender lo absoluto y lo sobrenatural. El agnosticismo, a diferencia del ateísmo, no niega la existencia de Dios. Por ejemplo, hemos dado 3 escuelas de pensamientos para la respuesta del por qué nosotros defendemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, señores ministros que están aquí, a través de los años han surgido una serie de nuevos movimientos y de organizaciones, escuchen lo que le voy a decir, que aún no están escritas ni en diccionarios ni enciclopedias. No hay obras de ellos, pero estos nuevos movimientos han penetrado al mundo de las ideas y así las creencias de diferentes feligresías. Va a escribir algunas, por favor, mi hermana Yassi. Vuelvo a decir, han surgido diferentes movimientos de ideas en el mundo que han entrado al mundo, pero que todavía no están escritas en los diccionarios. Présteme atención, por favor, no se me distraiga. Todavía no hay enciclopedias con estos movimientos de ideas.
Apunta el primero, por ejemplo. Hay un movimiento de ideas que se llama los abecedarianos. Los abecedarianos. Segundo, los abrahamitas. Los abrahamitas con H. Tercero, los acacianos. Los acacianos. Las iglesias africanas. La religión de los babilónicos. Los jacobitas. Los jacobitas. Ahí nomás, hija. Miren, solamente he nombrado 6 de una gran lista que podría nombrar. Acá falta, por ejemplo, los hermanos bohemios, los hermanos angélicos, los hermanos apostólicos, los hermanos ecuménicos. ¿Quiere que le diga algo? Quiero retroceder acá. Miren de nuevo el Infocus. Acá una biblioteca de 1 millón de libros con diferentes pensadores. ¿Quiere que le diga algo? Hay otra biblioteca de pensadores que todavía no tienen libros, que no son conocidos en los diccionarios, que no son conocidos en las enciclopedias, pero que este grupo de personas están creciendo con una cosmovisión anti-Dios, antibíblica. Por ejemplo, los acacianos, los jacobitas, los hermanos angélicos, los hermanos apostólicos, los abecedarianos, los abramitas, la religión de los babilónicos. Por ejemplo, el esoterismo, la religión de los griegos antiguos, los hermanos checos, la religión del horóscopo, la religión de la macumba, la religión del espiritismo, la religión de la necromancia, la religión de la brujería. ¿Usted puede imaginar esto? Miles de millones de seres humanos habitando el cosmos. Y cada cosmovisión de cada individuo está ligado a un pensamiento de este tipo de personas. Y todo ser humano que viene al cristianismo viene con esta cosmovisión de algún pensamiento antiguo.
Por ejemplo, muchos de los cristianos estuvieron, con todo respeto, en la religión católica romana. Otros vinieron con la cosmovisión de que ellos venían del mono. Otros vinieron con la cosmovisión que venían de una materia, de una explosión. Déjeme decirle algo sobre la materia. Por ejemplo, esto es materia. Esto es algo inerte. Esto es un aparato, es una actividad inerte que produce ruido. Se le llama pandereta. Ahora yo les digo algo. Hay un grupo de pensadores que dicen que viene de la materia inerte. Si es inerte esto, ¿puede producir vida? ¿Puede producir inteligencia? ¿La materia tiene la biología de los seres vivos? Pero hay millones en el mundo que piensan que el hombre viene de la materia. Señores académicos, señores filósofos, la materia, algo que no tiene inteligencia y que produce, ¿qué produce la materia? Nada. La materia inerte, ¿qué produce? Nada. ¿Y la nada puede producir al hombre? ¿La nada puede producir los seres vivos como los animales? La nada produce nada. Pero dice la Biblia que de la nada Dios, con el poder de la soberanía de su palabra, creó de la nada los cielos y la tierra. De la nada creó los seres vivos. De la nada creó la naturaleza. Hay una palabra clave. Ex nihilo. De la nada Dios lo creó. El eterno e inmutable Dios, el Dios espíritu e infinito, el Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, lo creó usted. ¿Qué le parece? Ahora, Él es su creador. ¿Cuántos problemas carga usted en su espalda? ¿De qué tamaño es su maleta con problemas? Hay algunas personas dentro de la congregación, de la asamblea de hermanos, que caminan así, no por una debilidad ósea, sino por problemas. Tienen tantos problemas emocionales que usted lo ve así. Todo el día se quejan. Todo el día se quejan. Pero cuando usted le dice que este Dios precioso y amoroso creó de la nada todo y que es su Dios, te dicen amén. Y si usted cree que el Dios soberano, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, el Dios que puede quitarle sus problemas, para Él no es nada su problema. No tenemos por qué los cristianos, que tenemos una cosmovisión cristiana del mundo, sabemos que el cosmos, que el universo, Dios creó el planeta Tierra alrededor del Sol. Escúcheme bien, no está a 1 milímetro ni más lejos del Sol para que se congele, ni más cerca del Sol para que estemos incinerados. Dios es tan perfecto en su soberanía, en su creación, que tu problema no es nada delante de Él. ¿Y por qué tengo problemas?
por la falta de obediencia a Dios. Para terminar, caminaba el maestro divino, precioso personaje, maestro divino, Dios hecho carne, Dios hombre, caminaba con sus discípulos, con sus apóstoles, y vino un centurión. El centurión no era cualquier hombre en Roma. El centurión era un jefe militar que tenía una cantidad, una centuria de soldados romanos, de lo cual él lo lideraba. Cualquiera no tenía un cargo en Roma. Escúcheme bien, era un hombre culto, un hombre de respeto. Cuando usted lee la historia de los centuriones en el Nuevo Testamento, no eran cualquier hombre. No eran cristianos, eran romanos. Adoraban al César. Pero vino un hombre que había escuchado del Maestro Divino. ¿Y qué pasó? Le dijo, Señor, Maestro, en mi casa hay un hombre, un mayordomo, un trabajador, un empleado que trabaja para mí, que me sirve, que está enfermo. Y yo he escuchado, y yo creo, en otras palabras, que usted lo puede sanar. Y el Maestro Divino, Yehoshua, le dijo, vamos a tu casa, porque tú crees lo voy a sanar. Vamos, estoy con mis discípulos. Vamos. Y este hombre centurión le dijo, no, le dijo, yo soy un centurión, soy un comandante dentro del ejército romano, y yo soy una autoridad, y una palabra mía como comandante, la tropa romana me obedece. ¿Qué más usted, que es Dios? Una palabra suya en este lugar, usted sana a mi empleado, usted sana a mi mayordomo. ¿Y el Maestro Divino qué dijo? Y volteó y los avergonzó a sus discípulos. No había visto tanta fe. Es como la mujer que tenía el flujo de sangre. Tenía un problema en la sangre. Leucemia, palabra moderna ahora. Y estaba el Maestro Divino acá. Y la gente, dice la Biblia, lo agolpaba. La gente lo rodeaba y no le dejaba salir. Esta mujer que no tenía suero, esta mujer que no tenía una botica, una farmacia, había escuchado del Maestro Divino que tenía el poder para sanar. Esta mujer había cambiado su cosmovisión del mundo a una cosmovisión cristiana. Y la gente lo agolpaba al Maestro. Y usted se imagina a una mujer afectada emocionalmente y físicamente, de repente arrastrándose para poder llegar a los pies de al único aquel que podía sanarla. Y la toca, lo toca. Como la adoración, si tocar el borde, le toca de repente arrastrada, le toca el manto. ¿Y qué dijo el Maestro Divino? ¿Quién me ha tocado? ¿Y sabe lo que dijeron los discípulos? Ay, Señor, ¿por qué pregunta de esa manera? ¿No ve que la multitud está que le toca? La ignorancia del creyente, la ignorancia del cristiano, la falta de lectura, la falta de la doctrina, la falta del estudio. Es por eso que los púlpitos solamente invitan a evangelistas que gritan, que cae oro del cielo.
Los púlpitos están llenos de saltantes, guitarristas, bateristas. Se caen al piso, se dan vueltas. Viene un predicador, les sopla. Esta persona vuela 2 metros. Pero la doctrina bíblica, los púlpitos, muy pocos. La verdadera remanente de Dios. Ahora, dijo el Señor, no. A ver, apóstol. No, a ver, discípulo. A ver, profeta. Ya sé que me están tocando. Pero hay alguien que me ha tocado, que ha salido poder de mí. Poder de mí. Entonces, si usted, escúcheme bien, está así, caminando, teniendo una cosmovisión cristiana, y usted camina así, usted parece la mujer de flujo de sangre. ¿Y qué tiene que hacer usted? Ir a tocar al Maestro Divino. Yo le pregunto, a ver, ¿el manto la sanó? La sanó su fe. Él no necesitaba tocarla. Y ella tampoco necesitaba tocarlo. Sino que era la fe para restaurar tu matrimonio. Era la fe para salvar a tu hijo. Es la fe para salvar a aquellos que oras y lloras. Es la fe. Y ahí viene la alabanza. Si tuviera fe, como un granito de mostaza. Eso lo dijo el Señor en una parábola. ¿Cómo es el granito de mostaza? No sé, porque acá no crece. No lo he visto. Por ejemplo, en Europa, la mostaza no es un árbol, sino es una hortaliza. Si tuviera fe, como un granito de mostaza, tu hijo cambiaría, tu esposo regresaría, y lo que anhelas lo encontrarías. Y usted me dice, ¿cuál es el problema entonces que no me sucede? ¿Sabe por qué? Porque usted muchas veces cree que Dios es mago y que Dios va a sacar una varita mágica y ¡ping! Aparece tu esposo. ¡Ping! El otro ya no es así. ¡Ping! Cambió el otro. ¡No! Con esto voy a acabar. Sed santos, Mateo 5:48, como vuestro Padre Santo. La doctrina de la santidad es muy difícil de entender. Porque Dios es santo y tú no, y usted no. Pero cuando dice que no, que Job eran hombres maduros, eran hombres perfectos, varones perfectos, no está diciendo que eran dioses. ¿Saben lo que estaba diciendo? Que eran hombres maduros, que perseveraban en la fe. El padre de la fe pecó contra Dios. De muchas maneras pecó contra Dios. Pero fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque en su caminar a Dios, él empezó a madurar en su fe. Y ese granito diminuto, donde el cual él salió de Mesopotamia, de caldeos de Ur, hermanos, en el transcurso, se hizo realmente una linda hortaliza de mostaza. Y él llegó a ser ese hombre que subió al monte para sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que el eterno Dios tiene el poder para volverlo a resucitar. Queremos agradecer a todos los que nos ven por la televisión cristiana. Es un honor muy grande que usted haya podido compartir con nosotros. Que el eterno Dios y Padre del Señor Jesucristo les llene de paz
y de gracia. Vamos a darle gracias a Dios.